Especiales Forum y el balance de apertura bajo NIF. Seguimos con este repaso cuenta por cuenta en cada uno de los conceptos que hay que tener en cuenta para cumplir con este importante requerimiento contable. Y hoy abordaremos las inversiones patrimoniales. Forum, el valor del conocimiento. Recordemos que dentro de la cuenta de inversiones que nosotros tenemos hoy en nuestro balance contable, es decir, en la cuenta 12, tal vez para los que manejan el plan de cuentas de comerciantes, tenemos mezcladas todas las inversiones. Algunas corresponderán a instrumentos financieros, situación que será mencionada en otra parte de este especial, y otras corresponderán a inversiones patrimoniales. Y es precisamente ese el primero de los asuntos que hay que tener en cuenta o que hay que analizar a la hora de hacer el balance de apertura bajo NIF. Y es que debemos revisar cada una de las inversiones que tenemos registradas en esta cuenta 12 y hacer la clasificación correspondiente para identificar si corresponde a un instrumento financiero, si corresponde a una inversión en una subsidiaria, en una asociada o en un negocio conjunto, o qué tipo de inversión es. Las inversiones patrimoniales, que son el asunto que trataremos en este aparte, corresponden única y exclusivamente a inversiones de propiedad, es decir, a inversiones de participación, donde me hago dueño de una porción de un negocio o compañía a través del control, donde tendría una subsidiaria entonces, de la influencia significativa, donde tendría una asociada, o del control conjunto, caso en el cual estaríamos hablando de un negocio conjunto. Todos estos son los temas que vamos a analizar de aquí en adelante. Y por eso traemos estos dos importantes tópicos de análisis. El primero es la clasificación de estas inversiones patrimoniales, si se considera subsidiaria, asociada o negocio conjunto. El segundo es la valoración. Y ahí tenemos que ver si estamos hablando de esa valoración en el estado financiero separado o en el estado financiero consolidado. Y el tercer asunto relevante es el crédito mercantil, que podríamos decir está incluido dentro del concepto de valoración en los estados financieros consolidados. Recordemos que una matriz o una controladora, para utilizar los términos de la norma, está obligada a presentar estados financieros consolidados bajo NIF. De hecho, los estados financieros relevantes son los estados financieros consolidados, y los estados financieros separados o individuales pasan a un segundo plano de análisis para el mercado público y para los usuarios de la información financiera. Así que el punto relevante está en los estados financieros consolidados. Sin embargo, nuestro estudio de inversiones patrimoniales lo separaremos en ambas consideraciones, es decir, estudiaremos los estados financieros separados y estudiaremos los estados financieros consolidados, como sigue a continuación. Hemos desarrollado entonces un paso a paso para verificar estos tres temas y que podamos ver cómo construir un balance de apertura. Y lo primero que mencionábamos es la clasificación de estas inversiones. Entonces, la primera actividad siempre va a ser clasificar las inversiones de acuerdo a la participación en el control de la entidad definido por el poder que se tiene en la misma. Si usted tiene una posición de control de la entidad, entonces está frente a una subsidiaria. Generalmente el indicador que se usa o que se busca es que usted tiene el 50% o más de los derechos de voto y derechos de voto potenciales de esa entidad. Si usted lo que tiene es influencia significativa sobre la entidad, entonces estamos hablando de una asociada, y normalmente el indicador que se usa es que usted tenga entre el 20 y el 50% de los derechos de voto y derechos de voto potenciales de la entidad. Y la tercera y última clasificación para inversiones patrimoniales sería el negocio conjunto, donde usted está o en igualdad de porcentaje con todos los demás socios, o en diferencial de porcentaje ha firmado un acuerdo o ha llegado a un acuerdo implícito o explícito sobre el cual comparte el control de la entidad para la toma de decisiones. Señores, es relativamente sencillo, aunque la norma es bastante compleja y bastante extensa. Lo que debemos pensar siempre es quién toma las decisiones.
sobre todo pensando en que quien está tomando esas decisiones está buscando sacar el mayor provecho de esa compañía sobre la que está tomando las decisiones. Si yo tengo la capacidad absoluta de tomar la decisión, seguramente tengo una subsidiaria, tengo una posición de control. Si yo puedo influir en esa decisión, más no la puedo tomar solo, seguramente tengo una posición de influencia significativa y entonces tendré una asociada. O si necesito de manera unánime ponerme en consenso con todos o con algunos de los accionistas adicionales de la compañía, pues entonces lo que tengo es control conjunto y tendremos que trabajar bajo la denominación de negocio conjunto. La clasificación de las inversiones patrimoniales en una de estas tres categorías, considerando que también puedo tener inversiones patrimoniales que son instrumentos financieros, que son otro tema tratado en otra parte de este especial, es de importante relevancia al momento del balance de apertura, pues dependiendo de la clasificación tendremos que hacer la valoración, contabilización y seguimiento correspondiente en los estados financieros separados y consolidados. Veamos en primera instancia entonces cómo sería la valoración de estas inversiones patrimoniales para el estado financiero separado, hablando específicamente del balance de apertura. Entonces usted tiene las siguientes actividades a realizar. Para las inversiones clasificadas como subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, en los estados financieros separados de la matriz se debe identificar las inversiones patrimoniales, acciones, cuotas o partes de interés social que se tiene sobre otras sociedades, identificar cuál es la clasificación correspondiente de las inversiones revisadas anteriormente, es decir, si corresponde a una subsidiaria, a una asociada o a un negocio conjunto. En tercera instancia, usted deberá elegir para cada uno de esos tres tipos de inversiones patrimoniales en el estado financiero separado usar una de las dos siguientes opciones: costo de adquisición o costo atribuido. Me explico. Para cada una de las inversiones, sea una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, usted en el balance de apertura, únicamente en el balance de apertura, usted puede elegir entre dos opciones. Una es costo de adquisición y la otra es costo atribuido. Asuntos que se desarrollan en los numerales siguientes. Veamos. Actividad número 4 entonces, en caso de elegir el costo de adquisición, revise el costo de la inversión en el momento de la adquisición, es decir, hacia atrás en el tiempo, considerando que estos costos se construyen con el precio de compra más todos los gastos y desembolsos necesarios para colocar la inversión en disposición del uso de la administración, sea como una subsidiaria, como una asociada o como un negocio conjunto. En otras palabras, si el camino que usted elige es costo de adquisición, usted debe regresarse en el tiempo hasta el momento en que la compañía adquirió esta inversión y allí, en ese momento, determinar el costo de adquisición, que estará conformado por el precio de compra más comisiones, más impuestos, más honorarios, más todos los costos y gastos que se generan alrededor de este asunto para poder llevar esta inversión a su caracterización de uso. Veamos entonces para las inversiones que están a costo atribuido. En caso de elegir la exención del costo atribuido, verifique todos los valores incluidos en el estado financiero para esas inversiones, incluyendo el costo de adquisición, los ajustes por inflación, el crédito mercantil si lo hubiere, las valorizaciones si es que están registradas, así como provisiones y todo lo demás que esté registrado en el balance previo a la fecha de balance de apertura en caso de aplicar. Y con la suma de estos valores, usted obtiene el costo atribuido de las inversiones correspondientes. Esta exención entonces de costo atribuido lo que nos está permitiendo es tomar nuestro registro contable, verificar qué valores están asociados a esa inversión y conformar un costo de la inversión a partir de estos registros contables, considerando que el costo de la inversión es todo lo que tenemos registrado en nuestro balance, en la cuenta 12 de inversiones, hablando nuevamente del PUC para comerciantes, en la cuenta 12 de inversiones, en las mismas provisiones que están en esa cuenta 12, valorizaciones que pueden estar en la cuenta 19, créditos mercantiles que pueden estar en la cuenta 16, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que esté registrado sobre la inversión. La suma de estos valores conformará el costo de esa inversión para el estado financiero separado. Luego de tener el valor de la inversión, sea por costo o por costo de adquisición o por costo atribuido, la actividad número 6 sería
llevar cualquier diferencia entre estos costos y el valor registrado de esas inversiones en los saldos locales, ajustándolo contra las ganancias retenidas en el patrimonio producto de los ajustes de adopción por primera vez. Si surge algún diferencial entre el valor calculado y el valor registrado, como lo hemos venido manejando en el balance de apertura, debe ser ajustado contra el patrimonio en función de tener en esa subcuenta de las ganancias retenidas toda la adopción o todos los efectos de la adopción por primera vez. Para los estados financieros consolidados, también debemos desarrollar una serie de actividades para valorar estas inversiones o para tener estas inversiones a su costo correspondiente. Insistimos, el estado financiero consolidado es el estado financiero más relevante para los usuarios de la información financiera en NIF. Por lo tanto, allí la información es mucho más exigente y hemos preparado un paso a paso también para verificar las actividades que hay que hacer en este estado financiero. Veamos entonces, las actividades a realizar para las inversiones clasificadas como subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en los estados financieros consolidados de la matriz son los siguientes. Primero, identificar las inversiones patrimoniales, acciones, cuotas o partes de interés social que se tiene sobre otras sociedades. Segundo, identificar a cuál clasificación corresponde esta inversión, si es una subsidiaria, asociada o negocio conjunto. Si es una subsidiaria, será necesario un proceso de consolidación de estados financieros en el balance de apertura, para lo cual usted necesitará contar con los balances de apertura de todas sus inversiones en subsidiarias, con el fin de poder hacer un proceso de consolidación línea por línea. Ojalá siguiendo las mismas políticas contables y ojalá en la misma fecha de balance de apertura de la matriz, y así poder hacer un proceso de consolidación línea por línea que lo conocemos hoy en día. Es el mismo proceso de consolidación donde sumo los saldos de activos y pasivos, elimino inversión contra patrimonio y potencialmente tengo un interés minoritario o lo que la norma llama un interés no controlado. Para las inversiones clasificadas como asociadas o negocios conjuntos, será necesario aplicar el valor patrimonial proporcional o lo que nosotros conocemos como el método de participación en los estados financieros consolidados de apertura, para lo cual se debe contar con el balance de apertura de las compañías asociadas y de los negocios conjuntos basados en las mismas políticas contables y ojalá a la misma fecha de cierre de los estados financieros de la matriz. Tanto para las subsidiarias como para las asociadas y negocios conjuntos, se requiere, diríamos desde el punto de vista de la opinión de Forum, o por lo menos sería más adecuado si la fecha de corte de los estados financieros es la misma y las políticas contables son las mismas. De ser el caso contrario, necesitaríamos una homologación de políticas contables y posiblemente algunos ajustes que permitan hacer el proceso de consolidación de estados financieros. Muy bien. El paso 5 entonces, para los estados financieros consolidados de las inversiones patrimoniales sería identificar cualquier diferencia o ajuste que surja del registro de consolidación o del registro del método de participación contra la contabilidad actual. Y ese valor debería ser ajustado contra las ganancias retenidas en el patrimonio producto de los ajustes de adopción por primera vez. Básicamente entonces lo que tenemos es que para el estado financiero consolidado, si tengo una subsidiaria, tengo que consolidar plenamente y si tengo un asociado o negocio conjunto, necesito aplicar método de participación. Si esos registros contables me generan alguna diferencia frente a mi contabilidad local, esa diferencia deberá ser ajustada, como ya lo hemos mencionado en todos los casos anteriores, contra las ganancias retenidas en el patrimonio en una sublínea que corresponde a los ajustes de adopción por primera vez. Para el último tema de las inversiones patrimoniales tenemos entonces el crédito mercantil y hemos construido un paso a paso para estos asuntos de crédito mercantil en el estado financiero de apertura. Revisemos. Primero, identifique los créditos mercantiles registrados previamente bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Segundo, verifique la fecha de adquisición de la inversión y el valor pagado y registrado como crédito mercantil, así como su amortización hasta la fecha. Tercero, para los créditos mercantiles identificados, la norma permite 3 opciones. La primera es reemitir todas las combinaciones de negocios, reemitir desde una fecha propuesta y no reemitir ninguna de las combinaciones de negocios anteriores.
Usted debe elegir una de estas tres opciones. Históricamente, las compañías han preferido no reemitir ninguna combinación de negocios. Sin embargo, se tienen, digamos, unas consecuencias sobre cada una de las elecciones que están detalladas más adelante en nuestro paso a paso. Sigamos revisando. El numeral 4 nos dice, si decide reemitir las combinaciones de negocios desde una fecha particular o todas, se debe buscar toda la información de la combinación de negocios y recalcular los valores del crédito mercantil de acuerdo con NIF 3. En la fecha de cada combinación. Es decir, ese numeral 4 nos está llevando a una aplicación retroactiva de la norma, devolviéndonos hasta el momento o fecha en que ocurre la combinación de negocios. 5. Si decide no reemitir ninguna combinación de negocios anterior al balance de apertura, será necesario hacer una prueba de deterioro sobre los créditos de mercantiles identificados o registrados previamente en el balance local. Así, señores, que si usted decide reemitir combinaciones, va a tener que hacer una evaluación retroactiva o retrospectiva, devolviéndose hasta el momento de la combinación de negocios para recalcular el crédito mercantil, asunto que es bastante complejo. Y si decide no reemitir ninguna combinación de negocios, entonces estará obligado usted a realizar una prueba de deterioro sobre ese crédito mercantil para garantizar que el saldo que se traslada al balance de apertura bajo NIF no esté sobrevalorado. Para finalizar los asuntos de crédito mercantil tenemos los siguientes pasos. 6. De no reemitir ninguna combinación de negocios anterior, el saldo del crédito mercantil en el balance de apertura en NIF será el mismo saldo que bajo los principios locales neto de depreciación o amortización, excepto que exista un deterioro de acuerdo al numeral anterior. Es decir, traslado el mismo saldo que tenía en la contabilidad colombiana al balance bajo NIF. Ojo, neto de amortizaciones o depreciaciones y considerando que no tenga ningún deterioro, pues si tiene un deterioro, el saldo será menor. El punto 7 nos dice, a partir de la fecha del balance de apertura, se detiene la amortización del crédito mercantil, si se está en NIF plenas o se continúa con la nueva estimación de vida útil, si es que usted está en NIF para pymes. El tema de inversiones patrimoniales es entonces muy relevante. Y aparte de la clasificación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, tenemos una separación entre lo que corresponde a los estados financieros individuales o separados y los estados financieros consolidados. Además, una exención especial para el tema de créditos mercantiles que debemos revisar y que hemos recorrido. Seguiremos haciendo un repaso cuenta por cuenta del balance en este especial fórum sobre el balance de apertura bajo NIF. Y si usted quiere seguir revisando con nosotros todas las cuentas o consultar algún tema desde lo tributario, contable, derecho público, derecho privado, no olvide ingresar a nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.